Gracia y paz, amados hermanos y amigos. Les habla su amigo y hermano en Cristo, Ángel Colón. Y como siempre me acompaña Dorismar Reyes, mi amada esposa, como siempre conmigo, como siempre con ustedes y como siempre con nosotros. Así que es un placer estar con ustedes nuevamente. Tuvimos una semanita fuera, pero ya estamos nuevamente con ustedes. Ya tenemos nuestra programación lista para los próximos episodios. claro. Tanto para este programa que es Ministerios Didasco, Ministerios de Enseñanza para la Vida Cristiana, y tanto para el programa de Radical que sale los jueves. Correcto. Ahí vamos a entonces estar hablando sobre el gozo de nuestro Señor, cómo llegamos a estar en el gozo de nuestro Señor. Y de nuevo, le damos las gracias a todos los que nos han escrito esperando los videos, esperando los nuevos episodios, pero ya estamos aquí. Y hoy estamos en un programa nuevo de Ministerios Didasco, donde vamos a estar hablando, Sí, de los atributos de la palabra de Dios, que ese es el tema principal. Exacto. Pero el tema de hoy es su suficiencia. Exacto, hemos estado hablando en lo que es la doctrina básica de la vida cristiana. Hemos estado hablando, comenzamos con la doctrina de la Biblia. En los estudios teológicos se le conoce como bibliología, o el estudio de la escritura, de la palabra de Dios. Hemos hablado sobre lo que es palabra de Dios, sobre lo que es el canon, sobre los libros que son apócrifos y deuterocanónicos. Hablamos sobre cuáles libros deben estar y cuáles no. Exacto. Dimos algunos ejemplos también de los libros que se encuentran escritos en esos 400 años de silencio. Sí, los que el canon bíblico escogió, ¿verdad? De acuerdo a los requisitos bíblicos, que son la inspiración de Dios. Exacto. Los otros libros no es que le quitemos su importancia, pero son libros históricos muy importantes. Claro. Pero no son inspirados para tenerlos en la Biblia. Eso fue un proceso. Esto no fue nada de al azar. Esto fue un proceso guiado por el mismo Dios. Y Dios le dio la sabiduría a estos hombres que estuvieron muchos años estudiando, orándole al Señor, dedicados a poner estos libros en lo que hoy tenemos como la Biblia. Exacto, como el canon cerrado o la regla, Exacto. que es lo que la palabra canon significa, la regla de vida para nosotros, de fe y práctica. Entonces, luego que hemos hablado de todo esto, dijimos que la Biblia tiene en sí misma unos atributos, que es como si fuese los atributos de Dios, porque después de todo, la Biblia es la palabra de Dios. Correcto. Por lo tanto, según Dios tiene sus atributos, su palabra tiene unos atributos. Y aunque dijimos que pueden ser muchos, como por ejemplo la inerrancia, también que la palabra de Dios es viva, que es eficaz, que es cortante, que es una espada. Bueno, muchísimos atributos. Dijimos que ella tiene cuatro atributos principales, ¿verdad? Que eso como que engloba. Sí, son estas cuatro características de los atributos que tiene la Biblia, y en estos recoge todo lo que es las reglas por las cuales nos dejamos llevar. Exactamente, nuestra vida de fe y práctica. Estos cuatro atributos que son la autoridad, ya la hemos discutido en unos capítulos anteriores. El próximo atributo es su claridad. La palabra de Dios es clara, es simple. Otro atributo que discutimos es su necesidad. Ella es necesaria para nuestras vidas. Y hoy estamos, como muy bien dijo mi esposa, discutiendo su suficiencia. Y eso vamos a hablar de que la Biblia, la palabra de Dios o la escritura es suficiente, pero vamos a decir, bueno, no quiero adelantarme, ¿verdad? Pero es suficiente para nuestra fe y práctica, claro, pero no es el único instrumento que utilizamos. No. Y yo quiero hacer bien claro eso y lo vamos a decir, lo vamos a expresar ya brevemente para que usted pueda entender de lo que estamos hablando. Pero a modo de introducción, queremos abrir esto de la siguiente manera. Y estas son palabras del pastor y doctor Miguel Núñez, de la Iglesia Bautista Internacional en Santo Domingo. Y él dice la siguiente:
Si hay algo que el pueblo de Dios ha necesitado hacer en cada periodo de la historia, es confiar en su Dios y su palabra solamente. Por ejemplo, Adán y Eva, ¿qué pasó? Adán y Eva no lo hicieron y terminaron hundiendo la creación en pecado. Exacto, ellos no obedecieron, no siguieron la palabra que Dios le había dado y terminaron Adán y Eva hundiendo la creación La creación completa. en pecado. Ujú, Ok, Aarón, el hermano de Moisés. ujú. No lo hizo tampoco y terminó construyendo, como ya sabemos, el becerro de oro. No te postrarás ante dioses, no. Y Aarón lo primero que hizo junto con el pueblo, construir un becerro de oro. Ujú. Los jueces de Israel no lo hicieron tampoco y terminaron en todo tipo de iniquidad. ¿Qué hizo David? David no lo hizo tampoco cuando hizo el censo de Israel. Que Dios no lo mandó. Exacto, que fue por su cuenta. Ujú. Y obviamente cuando deseó y tomó a Betsabé. Exacto, conocemos la historia de Betsabé. He Ujú. escuchado por ahí que Betsabé fuera que se le presentó a David. Miren, hermano, la palabra es clara, lo dijimos, eso es uno de sus atributos. Y Dios dijo, no desees, no codicia. Además, ¿dónde se supone que estuviera David? David se suponía que estuviera en el campo de Él no se batalla. supone que estuviese en su cuarto No. mirando por la ventana, se supone que estuviera en la guerra. Sí. Los reyes, los príncipes, los sacerdotes y los ancianos de Israel tampoco hicieron caso a las palabras de Dios y su suficiencia Ujú. y trajeron todo tipo de consecuencias malvadas y males al pueblo. Pero eso no se quedó ahí porque estamos hablando del Antiguo Testamento. Exacto. ¿Qué pasó con los apóstoles? Los discípulos tampoco lo hicieron al principio, no creyeron la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, quien se lo mencionó 3 veces. Él estaba ahí con ellos. Exacto, él se lo mencionó en 3 ocasiones y como sabemos, Tomás aún no le creyó cuando él resucitó. O sea, es que hasta que él no lo tocó, que tuvo una prueba fehaciente, pues él no creyó totalmente. Así que Y Tomás, tenemos el famoso refrán, ¿verdad? ver para creer. Los discípulos, luego conocemos como apóstoles, estuvieron con él, como tú muy bien dices. Claro. Y tampoco creyeron lo que él No, estaba diciendo. Inclusive hasta Pedro. Pedro se fue a pescar nuevamente. Exactamente. Entonces, miren, en la actualidad, muchos de los hijos de Dios, incluyéndome, y me atrevo a decir, no incluyéndonos a todos. mi esposa, Claro. todos los hijos de Dios, todos los creyentes en el tiempo actual, en el tiempo que vivimos, confiamos más en nuestras finanzas, en nuestras habilidades, en la ciencia, la sociología, la psicología, antes que confiar en la palabra de Dios como suficiente. De eso estamos hablando, del atributo de la suficiencia de la palabra de Dios. Para mí, mi cuenta de banco es a veces más importante que la suficiente que Dios puede tener para mi vida. Claro, y no tan solo eso, siempre, ¿verdad? Lo generalizo porque yo me incluyo. Dependemos siempre de nuestros pensamientos. Yes. Y creemos que nosotros tenemos la solución. Cuando Dios nos dice en su palabra que tenemos que poner nuestras cargas en Él. Exacto. Así que tenemos que crear ese hábito, como hemos hablado anteriormente, ese hábito de primero hablar a Dios para entonces hacer las cosas de nuestro diario vivir. Eso es correcto. Necesitamos, sorry, nuestra audiencia, necesitamos volver a ver un grupo de hermanos y hijos de Dios comprometidos con la palabra de Dios y con su suficiencia antes que cualquier otra cosa. Sobre todo, la suficiencia de la palabra de Dios. Ujú. Para ello necesitamos un claro entendimiento de lo que significa dicha suficiencia. Porque si tú le preguntas a muchos hermanos y amigos creyentes, te van a decir que sí, la palabra para ellos, la palabra de Dios es suficiente. No necesitan otra cosa. De hecho, yo he escuchado pastores decir, yo no necesito ningún otro libro, ni comentario bíblico, ni nada, porque la palabra de Dios es suficiente. Más adelante lo vamos a escuchar porque lo voy a volver a repetir. Pero si yo te doy la Septuaginta en el griego original, ¿la entenderías? No, porque ni tú ni yo hablamos griego, tú y yo No. hablamos español. Y ese griego también en esa época para nosotros es complicado. Por lo tanto, no podemos menospreciar lo que hicieron hombres
a través de la historia, estudiando el lenguaje y el idioma para poder traducir la palabra de Dios a nuestro idioma. Por lo tanto, la Biblia es suficiente, pero es suficiente para nuestra fe y práctica y nuestro crecimiento en santidad, que eso es lo que es importante, lo demás no es importante, y lo vamos a ver más adelante. Entonces, tradicionalmente se ha hablado de los atributos de la palabra de Dios y que ella tiene en ella misma, como dijimos al principio, unos atributos que son la voz de Dios, porque son atributos que le pertenecen a Dios. Si te fijas, tú que me escuchas, usted que me escucha a través de las diferentes plataformas, los atributos de la palabra de Dios son los mismos atributos de Dios, porque es la misma voz de Dios. Por ejemplo, si le decimos a la audiencia, ¿qué significa la autoridad de la palabra de Dios? La palabra de Dios es la última autoridad en cada una de las áreas donde la Biblia habla. Como decía R.C. Sproul, en las áreas donde la Biblia habla, la revelación de Dios está por encima de todo maestro, de toda autoridad, de toda ciencia y de toda razón humana. Donde la Biblia habla, lo demás se calla. Sí. Ya está. La Biblia no habla de cohetes, ¿sabe? A la luna. No. Por lo tanto, si la Biblia no habla de cohetes a la luna, usted tiene que estudiar ingeniería de aeroespacial para poder entender cómo el cohete viaja a la luna, porque la Biblia no le va a decir cómo un cohete viaja a la luna. Pero cuando la Biblia dice que el único ser viviente está en el planeta Tierra y esta es la creación que Dios ha hecho, los astronautas se tienen que callar la boca. Simple. Sí, porque han tratado de buscar evidencia y pueden haber evidencia de microorganismos, células y qué sé yo, pero la creación real del ser humano está aquí. Él vio en 6 días y era bueno, y era bueno, y era bueno. Él no dijo que él creó en Marte un extraterrestre y vio que era bueno. ¿Okay? Eso no lo dice la Escritura. Así que donde la Escritura habla, nosotros nos callamos porque ella es autoridad. Donde la Escritura no habla, montones de gente pueden argumentar montones de cosas. No, y existen teorías, existen tesis, existen muchísimas cosas que en realidad, ¿verdad? Dios nos dio esta sabiduría para poder ampliar nuestro entendimiento, pero no podemos ir más allá de lo que nosotros no podemos. Exactamente. Entonces, esa es la autoridad de la Escritura y ese es uno de los atributos de ella. Si le decimos a la audiencia cuál es el atributo de la claridad de la Escritura, ¿qué podríamos decir? Lo cual implica que el camino de salvación es suficientemente explícito en la revelación de Dios para el hombre. Volvemos a tomar el ejemplo del cohete. ¿Ok? La Biblia no nos da ninguna orientación, explicación o guía de cómo desarrollar un cohete para la luna. O sea, ella no es un mapa de ingeniería aeroespacial. No. Ahora, la Biblia es clara y suficientemente explícita para decirnos cómo obtener la salvación, que a fin de todo es el fin de todo. Eso es lo necesario. No hay otra cosa por encima de eso. Entonces, el otro atributo es la necesidad. ¿Qué le podemos decir a la audiencia? Implica que necesitamos la Biblia para ser salvos, crecer en santidad, saber cómo adorar a Dios y para saber cómo vivir. Esto se encuentra en 1 Corintios 2, versos 6 al 13. La revelación de Dios en la creación no es suficiente para ninguna de esas cosas. Vamos a hacer una pausa breve en este atributo de la necesidad para continuar con el cuarto atributo y último que estamos discutiendo en esta serie, que sería la suficiencia. Pero en la necesidad, la palabra de Dios es necesaria para crecer en santidad. ¿Por qué? Porque Dios es 3 veces santo. Y si esa es la palabra de Dios, entonces para crecer en santidad necesitamos escuchar su voz. Claro, y ahí está todo lo que nosotros necesitamos para entender cómo debemos ser santos. Exactamente. Entonces, por otra parte, tú y yo queremos adorar a Dios a nuestra manera. Exacto. Ese es el peor error que hemos cometido. Hermano, hermana y amigo que me escucha, tú y yo no podemos, letra mayúscula, subrayado y en negritas, no podemos adorar a Dios a nuestra manera. No.
la manera de adorar a Dios, Él mismo nos las ha dado. Claro. Y se encuentra en su palabra y por eso es que ella es necesaria para nuestras vidas. Es una guía. Es una guía, por eso se llama un canon. Es una regla de cómo podemos adorar a Dios. Mire, usted puede tener en su iglesia 35 cánticos antes de la palabra de Dios. La Biblia no dice en ningún lado dónde, a cuántos cánticos y debemos que utilizar para adorar a Dios. Pero sí dice que la adoración es a Él. Por lo tanto, cada cántico que usted cante debe estar la persona de Dios en el centro. Todos. También nos dice con címbalos, con flautas, con arpas. Por lo tanto, los instrumentos de música, hay algunas denominaciones que todos los instrumentos son diabólicos. Un tiempo atrás el piano era diabólico por las teclas blancas y negras. Santo Dios, yo no entiendo dónde en la Biblia dice eso, pero la Biblia nos da la receta perfecta de cómo debemos adorar a Dios. Abraham no cantó un cántico, ni tocó un arpa, ni tenía un címbalo. Abraham llevó a su hijo al monte y le dijo a los criados, espérennos aquí en lo que el muchacho y yo vamos a adorar a Dios. Sí, porque lo que implica es una preparación. Exactamente. Esta preparación requiere que tu corazón, tu mente y todos tus pensamientos estén enfocados en Dios. Exacto. En más ninguna otra cosa. Ahora que tenemos la autoridad, la claridad y la necesidad, vamos a dar una definición a la suficiencia de la palabra de Dios. Este sería su cuarto atributo. ¿Qué le podemos decir a la audiencia sobre la característica o atributo de la suficiencia de la palabra de Dios? Las escrituras proveen todo lo que necesitamos. Conocer acerca de Dios, el hombre, de cómo este hombre debe relacionarse con Dios y de cómo adorar a Dios en nuestro diario vivir de una manera que glorifique su nombre. Vamos a tomar nuevamente el ejemplo del cohete. ¿Okay? Y estoy tomando este ejemplo porque me vino a la mente. Yo podría tomar el ejemplo de un cardiotorácico, un cirujano. Yo podría tomar el ejemplo de un mecánico de camiones. Yo podría tomar el ejemplo de un beisbolista. Yo podría tomar el ejemplo de un jugador de la NBA, del baloncesto de la NBA, de la Liga de la Nación Americana, ¿verdad? Pero vamos a tomar el ejemplo del cohete nuevamente. Fíjese que la Biblia es suficiente para lo que necesitamos conocer sobre Dios. Sobre Dios, ponga eso en primer lugar, sobre el hombre, que somos la creación, y de cómo ese hombre debe relacionarse con Dios. Miren esta dirección, claro, hacia arriba y hacia abajo, vertical, una relación vertical. Y de cómo ese hombre debe adorar a Dios, relación vertical. Una vez que todo eso está cumplido, entonces puede haber una relación horizontal para que el hombre pueda amar, cuidar de la creación. Pero tiene que haber primero una relación con Dios y la Biblia es suficiente para poder establecer esa relación. Ahora, la Biblia no te va a decir cómo construir un cohete para ir a la luna. Así que yo estoy haciendo estos dos puntos, Sori y audiencia, porque yo quiero que usted entienda que la Biblia es suficiente por una razón específica, porque Dios se ha revelado a través de ella. Y donde la Biblia habla, autoridad, nosotros callamos. Pero para el resto de las cosas en nuestra vida, necesitamos otros manuales. Definitivo, por eso es que vamos a la escuela, por eso es que aprendemos todas las clases, ciencia, matemática, exacto. Inglés, para nosotros que hablamos en español, los que hablan inglés, que se le dan clases de español. Exacto. ¿Para qué? Para que nos forjemos y siempre recuerden, esto es para glorificar a Dios. Exacto. El trabajo, las finanzas, todo lo que envuelve el ser humano, las relaciones, todo es para glorificar a Dios. Entonces, si eso es así, tenemos la Biblia como suficiente en su atributo para nosotros tener una relación directa con Dios. Y Dios nos ha dejado el resto de las cosas
para entonces nosotros poder conocer todo lo que Él nos ha dado. Sin el resto de los manuales, libros, escrituras que tenemos alrededor, no escritura bíblica, escritura de historia, no podíamos conocer nuestra historia, nuestros antepasados, nada. Por lo tanto, cuando usted escuche a un pastor que le diga, la Biblia es lo único que usted necesita y no tiene que ir a buscar recursos en ninguna otra cosa, si él lo deja ahí, está mal. Porque la Biblia es todo lo que usted necesita para salvación y para una relación con Dios. Pero para el resto de las cosas en su vida, usted necesita educarse, prepararse y crecer. Sí. Porque si usted no va a la escuela, y yo entiendo, hay personas que no tuvieron la oportunidad, yo tengo familia que no fue a la escuela, que no tienen educación ninguna. Sí, debido a las circunstancias de la vida. Ahora, siempre tiene que haber una preparación en algo. Yo tengo un tío que nunca fue a la escuela, pero era un carpintero pulido. Pues porque Dios nos da talento. Exacto. Entonces, sí, la Biblia es suficiente para nuestra fe y práctica, crecimiento en santidad y nuestra relación con Dios. Pero también tenemos que entender que fuera parte de las Escrituras, tenemos otros medios y mecanismos que aún nos ayudan a entender la misma Escritura. Entonces, la suficiencia de las Escrituras no implica que lo único que necesitamos es la Biblia. Eso no es lo que ella dice. Exacto. Eso no es. El escritor John MacArthur, pastor y doctor de Master's Seminary en California, usted debe haber escuchado este nombre muchas veces, afirma que la Biblia es la máxima autoridad en todos los asuntos espirituales. Luego agrega que el mayor defensor de la sola escritura tiene que admitir que la Biblia no dice nada acerca, por ejemplo, del ADN del cuerpo humano. ¿Usted ha escuchado que la Biblia dice algo acerca del ADN? ¿Tú lo has escuchado, Sori? No. No, nunca, ok. ¿Y la Biblia dice algo sobre la microbiología? Tampoco. Ok, ese concepto ni se conocía. No. Ok, muy bien, porque para ser micro tiene que verse más allá de lo que el ojo puede ver, por lo tanto necesitas un microscopio y eso no existía. No. Ok, la Biblia no habla sobre eso. La Biblia tampoco habla sobre la gramática del idioma chino, ¿verdad que no? No, ok. Y la Biblia tampoco habla de la ciencia espacial. No. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender que la Biblia nos da todo lo suficiente para nuestra vida espiritual, pero para nuestra vida secular, nuestra tarea diaria, nuestro diario vivir, sí, necesitamos otras herramientas. Sí. Entonces, ¿qué dice la Escritura? Las Escrituras no nos dicen todo lo que queremos saber, pero sí todo lo que necesitamos saber para nuestra vida de piedad. Ahí está. Y de ahí es que hablamos, es que las Escrituras son suficientes para hacer santo al hombre que nació de nuevo y para hacerlo perseverar en el camino de la salvación hasta que entre en gloria. Exacto. Entonces volvemos a enfatizar. Quiero enfatizar esto y dejarlo bien claro. Mire, hermano, yo lo he dicho montones de veces, mi esposa y yo tenemos el programa de computadoras Logos que brinda cientos de recursos bíblicos, cientos. Mi biblioteca tiene como 3,000, la digital, como algunos 3,985 libros. 3,985 libros. En mi biblioteca física, podríamos decir que tengo algunos 300 o 400 libros entre los que tengo en diferentes lugares. Sí. Biblias, tenemos algunas 20 o 30 Biblias diferentes en inglés, en español. Todos los recursos que nosotros tenemos nos ayudan a entender porciones de las Escrituras que a simple vista tal vez porque no tengo las habilidades que Dios le ha dado a otros, pues no lo puedo entender. No, y en diferentes épocas también. Exacto. Hay momentos en que la misma historia hace, ¿verdad? O provoca que ciertas personas estén exiliadas. Pues por lo tanto Dios usa ese tiempo de exilio para darle sabiduría para que en el futuro, como lo hemos recibido nosotros hoy en día, tengamos lo que tengamos. Definitivamente. Tenemos estos primeros hombres de la iglesia, de la fe,
que escribieron muchísimos muy buenos libros que nos ayudan a entender lo que hoy tal vez no hubiésemos podido entender sin esos libros. Ahora, para la fe, la práctica, la piedad y la santidad, el único manual se llama la Biblia. Entonces, ¿qué es la doctrina de la suficiencia de la Escritura? ¿O qué queremos decir cuando enfatizamos que la Biblia es suficiente? La doctrina de la suficiencia de la Escritura es un principio fundamental de la fe cristiana. Decir que las Escrituras son suficientes significa que la Biblia es todo lo que necesitamos para equiparnos para una vida de fe y práctica. Nos proporciona una clara visión del plan perfecto de Dios para restaurar la relación rota entre Él y la humanidad a través de su Hijo Jesucristo. Exacto, entonces quiere decir que esa suficiencia, de nuevo enfatizamos, nos ayuda a una vida de fe y práctica, una vida de piedad, una vida de santidad y una vida donde el mismo Dios, por medio de la suficiencia de su misma palabra, establece con nosotros de nuevo una relación que se había roto en el jardín del Edén. Sí, desde el principio. Ok, entonces, la Biblia nos enseña acerca de la fe, la Biblia nos enseña acerca de la gracia, la Biblia nos enseña acerca de la elección. Le guste a usted ese tema o no, Dios predestinó, llamó, eligió, santificó. Él es el que lo ha hecho. Y eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. Búscalo y lo va a encontrar. Está en Romanos, está la elección del pueblo de Israel, la elección de a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Usted puede... Él escogió a Moisés, él escogió a Abraham, él escogió a Noé. Noé no halló gracia, Dios no halló gracia en Noé. Noé halló gracia en Dios. Así que Dios es el que ha estado toda la vida escogiendo. Por lo tanto, en la Biblia tenemos la elección y tenemos la salvación por los méritos de Cristo Jesús. Ningún otro escrito es necesario para entender estas buenas nuevas o el evangelio, ni ningún otro escrito se requiere para equiparnos para una vida de fe y práctica. Es decir, yo no puedo tomar el comentario de Warren Wiersbe, muy buen escritor, Sí. para vivir mi vida de fe y práctica. No. Yo no puedo tomar el comentario de John MacArthur para vivir mi vida de fe y práctica. No, porque entonces pondríamos nuestra fe en un hombre y no en Dios. Yo no puedo tomar el catecismo de la Iglesia Católica para vivir mi vida de fe y práctica, porque eso lo escribieron hombres. Yo no puedo tomar la confesión de fe de Westminster del 1689, que es excelentísima, para vivir mi vida de fe y práctica. No, porque tenemos que entonces... Podemos leerla, podemos encontrar los puntos. Es necesaria. Exacto, leer los puntos esenciales y nuestro discernimiento nos dice que nuestra guía, como la guía de ellos en ese momento, fue la Biblia. Exactamente. Tampoco podemos tomar la confesión apostólica como nuestra vida de fe y práctica. No. Nosotros tenemos que tomar lo que ha dicho Dios en su palabra. Cuando decimos escritura, porque hemos estado hablando sobre la escritura, cuando hablamos sobre la escritura nos referimos a los escritos del Antiguo y del Nuevo Testamento. ¿Qué le dijo el apóstol Pablo al joven Timoteo en 2 de Timoteo? Sí, en 2 de Timoteo 3, 15 al 17, vamos a leer la Nueva Biblia de las Américas. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Entonces, esta escritura, que es la que nos lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús, es inspirada por Dios. Si es inspirada por Dios, no es inspirada por hombres. No. Ya dejamos eso claro. Entonces, aunque fue escrita por hombres, el apóstol Pedro nos dice en 2 de Pedro 1:21.
Nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, ningún escrito humano es suficiente para equiparnos para todo trabajo de servicio a Dios. Solo su palabra puede hacer eso. Entonces, si las escrituras son suficientes para equiparnos completamente, nada más es necesario en lo que concierne a la fe y práctica, así como una vida de crecimiento en santidad. El apóstol Pablo, en la carta a la iglesia a Colosenses capítulo 2, habla sobre los peligros que enfrenta la iglesia cuando se saca a un lado la suficiencia de la escritura y cuando la escritura es combinada con escritos que no son bíblicos. ¿Qué le dice el apóstol Pablo a los colosenses en el capítulo 2? Si Pablo advierte a esta iglesia en Colosenses 2:8, miren que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Principios elementales del mundo. El amor al dinero, el amor a las posesiones, el amor a la autoridad. Cuando habla de filosofía, son creencias que nosotros pensamos que son correctas, pero no lo son. Miren, hermano, ahora mismo hay, esta mañana lo volvimos a ver mi esposo y yo, ahora mismo hay esta cultura de los unitarios, de los solo Cristo, sabelianos. Usted puede buscar esos nombres, los va a encontrar. Sí. Y todo es Jesucristo. Y ahora estos grupos han sacado unas nuevas unas canciones más modernas, donde se han dedicado a hablar nombres hebreos, como si ellos fueran hebreos y supieran lo que esos nombres significan, cuando ni siquiera el pueblo de Dios utilizaba esos nombres, porque la reverencia que ellos tenían a Dios era tanta que solo usaban un nombre, usualmente era Elohim. Y tú le preguntas a cualquiera de estos que está cantando estas canciones hoy día, ¿qué significa Elohim? Y muy probable ni te van a saber decir lo que significa esa palabra. Y el problema de esta situación es que el pueblo de Israel tenía estos nombres de Dios, pero eran en momentos específicos. Claro, como el Shaddai, como... Claro, porque sucedió un evento impresionante y su modo de alabanza era a través de un nombre hebreo. No era que le cambiaban y tenían varios dioses, es que simplemente se especificaba el nombre debido a la circunstancia que el pueblo de Israel estaba viviendo. Y hoy día tenemos grupos que han tomado estos nombres para articular canciones, dándole un sentido más espiritual, entre comillas, presentándole a la audiencia este sentido de el poder, la misericordia, la bondad, la providencia. Dios te va a proveer, Dios te va a dar. Todo es Dios te va a dar, Dios te va a dar, Dios te va a dar. O te prometo que Dios promete que las cosas nos van a ir mejor. Sí, entonces cuando escuchamos todo esto, estos son ideas de hombres. Claro. Y esto es de lo que Pablo está hablando a la iglesia de Colosa. No permitas que fuera parte de la escritura entren estas herejías, porque vas a ir cambiando. Miren, hermano, usted ha visto esa foto, y amigo, usted ha visto esa foto de una cesta de manzanas, donde hay una manzana que tiene una manchita color marrón, y esa manchita color marrón crea un hongo, y ese hongo se le pega a la próxima manzana, y la próxima manzana empieza a crear ese hongo, y cuando usted viene a ver, en una semana o un mes, usted va a ver la cesta de manzanas completa, podrida. Eso es lo que Jesucristo dice: un poco de levadura leuda la masa. Usted no puede permitir que estas cositas es que esa canción se oye tan sublime. Usted no sabe ni lo que está diciendo en la canción. Usted no es hebreo para estar hablando nombres hebreos. O somos hebreos, nosotros somos puertorriqueños, sí. o somos caribeños, o somos, a los que nos escuchan en España, somos españoles y nuestro idioma es el español. ¿Cuál es el afán de estar trayendo
estas nuevas tendencias que echan a un lado la veracidad de la Escritura. Siempre el ser humano quiere más de lo que ya tiene y no puede con lo que tiene. ¿No? Se desvía totalmente de las Escrituras y entonces hacen sus propias creencias. Y lo triste de todo esto es que hacen una realidad, hago las comillas, una realidad que no es. Que no es. Porque al desviarse de las Escrituras, echo la Biblia a un lado, esto es lo que yo creo, vamos a seguir hacia adelante. El mismo Judas. Ese lo dice más tajante. Es bien directo. ¿Qué dice Judas 3? 1:3 dice: amados, por el gran empeño que tenían en escribirles acerca de nuestra común salvación, o sea, es bien específico. Mira la palabra que usa, es sentido. La necesidad de escribirles, exhortándolos a luchar ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Él le está diciendo, luchen por la palabra. Luchen por lo que aprendieron. No se desvíen. No se salgan de ahí, porque al salirse de ahí, estás diciendo que para la vida de fe y práctica, la Biblia no es suficiente. La Biblia tiene todo lo necesario para el creyente entienda el carácter de Dios. Exactamente. La naturaleza del hombre y las doctrinas del pecado, el cielo, el infierno y la salvación solamente a través de Jesucristo. Volvemos a lo que dijimos anteriormente. La relación entre Dios y el hombre, una relación vertical. Todo lo que necesitas para ella está revelada por Dios mismo a través de la palabra, que es autoritaria, clara, necesaria y suficiente. Entonces, tal vez podríamos decir que los versículos más enfáticos sobre el tema de la suficiencia de la Biblia se encuentran en el libro de los Salmos. Por ejemplo, en el Salmo 19, de los versos 7 al 14, el salmista David en esta ocasión, porque el libro de los Salmos es escrito por algunos 5 a 7 escritores, se regocija en la palabra de Dios. Y David declara lo siguiente sobre esa palabra. Él dice que ella es perfecta, es digna de confianza, es recta. La palabra de Dios es radiante. La palabra de Dios es iluminadora, es firme y es totalmente justa. Puesto que la Biblia es perfecta, ningún otro escrito es necesario para guiarnos a una vida de santidad en fe y práctica. Aunque esto no exime o quita la necesidad de recursos para equiparnos a un entendimiento más profundo y dedicado al estudio de la palabra. Por eso, gracias a estos hombres dedicados en cada época, porque es que tenemos que verlo de esta manera. Cada época nos trae personas que yo digo que están fuera de esa época para hacernos llegar a entender a nosotros la suficiencia de la palabra de Dios. Fueron hombres dedicados a este estudio profundo, a este deleite que es lo que nosotros debemos tener diariamente a esta palabra de Dios. Exacto. Entonces, si nosotros decimos que la palabra de Dios y ella solita es todo lo que usted necesita para la vida, para una salvación en Cristo Jesús, también estaríamos equivocados. Sí, porque necesitamos aprender el griego y el hebreo, que fue como fue escrita la Biblia. Exactamente. Entonces, por esa consecuencia, es necesario que para poder entender la palabra de Dios, tengamos junto con ella, morando en nosotros, la acción del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 2, verso 14. El hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad. Y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Fíjate, el Espíritu Santo, de Dios inspiró la palabra de Dios. El Espíritu Santo de Dios aplica la palabra de Dios al hombre. Y el Espíritu Santo de Dios transforma la vida de ese hombre en una nueva creación, en un creyente. Pablo
le escribe a la iglesia de Tesalónica en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, capítulo 1, verso 5, y la primera parte dice lo siguiente: pues nuestro evangelio no vino a vosotros solamente en palabras, sino también vino en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción. Es cierto que Dios se ha revelado en su creación y a su creación, y por ende todos podemos afirmar que hay un Dios, o al menos afirmar que algo superior creó todo lo creado. Ok, entonces, la humanidad entera, y esto me atrevo a decirlo sin duda alguna, si usted me quiere refutar lo puede hacer, yo no tengo ningún problema con eso, pero lo voy a decir con toda confianza porque ya lo he estudiado. Toda la creación, y no solo porque lo he estudiado, porque la Biblia lo dice, toda la creación sabe que hay un Dios. Al menos toda la creación puede decir con certeza que algo superior creó todo lo creado. Sí, un ente superior. Los evolucionistas y teoristas de la evolución dicen que hubo un cataclismo, que venimos del mono, que esto, que aquello, que lo otro. Pero cuando tú los enfrentas con la nada, con lo subatómico, con las partículas más pequeñas, no tienen contestación. No, no la hay. Yo estudié química, no la hay. Siempre te lleva a un principio, y ese principio tiene que comenzar de algo. De algo, no de la nada. Exacto. Tiene que comenzar de un algo. Exacto. Y ese alguien se llama el Dios eterno. Entonces, Romanos capítulo 1, si usted lee del verso 18 en adelante, va a ver que toda la creación no tiene excusa, porque toda la creación sabe que hay un Dios. Si usted lee Salmo 19, verso 1 y 2, usted va a ver que eso lo citan hasta los ateos. La creación cuenta las maravillas de nuestro Dios. Salmo 19, usted lo va a ver, versos 1 y 2. Yo lo he escrito en varias ocasiones en algunos comentarios que he hecho. Pero para poder comprender, aceptar y atesorar esa palabra de Dios como suficiente para nuestras vidas, en la cual podemos hallar salvación, es necesario nacer de nuevo. Y esto solo proviene del Padre por medio del Espíritu. Entonces, toda la creación puede hasta aseverar o creer que hay un Dios. Sí. Pero para ser salvo y nacer de nuevo, necesitas del Espíritu Santo. Sí, que es el que da convencimiento. Y ese Espíritu Santo viene a través del mismo oír de la misma palabra de Dios, que el mismo Dios es el que lo da. Claro. Por lo tanto, todo proviene de Él. Ahora, queremos terminar con una nota sobre lo que no es la suficiencia de la palabra de Dios. Sí, muchos piensan que cuando hablamos del tema de la suficiencia de las Escrituras, estamos diciendo que la Biblia debe tener una definición o una expresión precisa de todos los asuntos de la vida. Y no es así. No. La Biblia no es un diccionario. Escuche, la Biblia no es un diccionario. Tampoco un libro de recetas. Tampoco es un libro que le va a decir cómo hacer un espagueti o unas albóndigas. Ni un mapa para viajar a ninguna área del mundo entero. Tampoco, aunque hay regiones en la Biblia que son específicas, le va a decir cómo caminar de punto A a punto B. La Biblia no es un asesor legal. Tiene leyes, pero no es un asesor legal. Exacto. Es un asesor, tampoco es un asesor financiero, un arquitecto o un doctor. Porque nos da las instrucciones. Claro. Pero no es específico, no tienes que hacer las cosas así, Exacto, exacto, muy bien. Tampoco menciona términos modernos como el Internet. Eso vino a ser como alrededor de 40 años atrás. Redes sociales, aviones, y mucho menos nos dice el nombre de la persona con quien nos casaríamos. La Biblia no te dice con quién te vas a casar. La Biblia no te dice cómo vas a hacer tu casa. La Biblia no te dice cómo vas a comprar tu carro o qué carro vas a comprar. Sí te dice cómo debes hacer las cosas. Exacto. Por ejemplo, en el área financiera,
la Biblia sí nos habla de la mayordomía del dinero. Claro. En el área matrimonial, la Biblia nos dice que no nos casemos con yugo desigual. Que amemos a nuestros esposos. Y el hombre ama a su esposa se somete a su marido, así como su marido se somete a Dios. Entonces la Biblia nos da un rol en el hogar. La Biblia dice que el rol en el hogar, el hombre es el sacerdote y el hombre guía a su familia. La Biblia nos dice en la iglesia que el pastor es el líder de la iglesia, pero ese pastor tiene que estar sometido a Dios. Él tiene que rendirle cuentas a Dios. Claro, la Biblia nos da instrucciones sobre la vida de piedad, fe, práctica y santidad. Pero en estos otros aspectos, la Biblia no nos habla de cómo hacer si hacemos nuestra casa triangular, cuadrada. La Biblia no nos da esos puntos. Tampoco la Biblia intenta dar detalles de todo lo que hizo o dijo el Señor Jesucristo, ni de qué pensaron los apóstoles o qué ropa llevaban o cada milagro que se hizo. Si usted Juan es bien específico en esto. Sí. Si usted ve esa película muy famosa donde Jesucristo está como un jovencito resucitando un pajarito que se cayó de un árbol muerto, paloma, sí. O una paloma, tenga mucho cuidado con esas herejías, porque la Biblia en ningún sitio dice lo que Jesús hizo. Si usted es de los fanáticos de la serie de Chosen, también tenga mucho cuidado. Sí, hay que ser bien... Sea cuidadoso. Sí, usted la puede ver, yo no estoy diciendo que no. Pero hay que tomarlo con pinzas porque esto mismo que acabamos de decir es, ¿verdad? Porque se puede llevar a un grupo de personas. Claro. Espectadores. Claro. Se puede llevar lo que pudo haber sucedido, pero como nuestra mente humana dice, no, eso fue lo que pasó. Eso fue lo que pasó. Acuérdense que esto es un escrito basado en cómo pudiera haber sido estas cosas. Pero la Biblia no lo dice. Pero la Biblia no lo dice. Así que no lo podemos dar por sentado. Entonces tampoco significa que nosotros no podamos hacer uso de nuestro cerebro y nuestras capacidades, que después de todo han sido dadas a nosotros por Dios. La fe y la razón no son enemigas. No lo son. Si algún líder bíblico le está diciendo a usted que usted no puede razonar porque usted todo tiene que ser basado en lo que dice la Escritura, usted está equivocado. Nosotros basamos nuestra fe, vuelvo y soy enfático, nuestra fe y práctica, santidad y crecimiento espiritual en lo que dice la Biblia. Porque Dios nos los da. Porque Dios nos los da. Ahora, eso no significa que usted no pueda razonar sobre ciertas cosas en el mundo secular. Claro. ¿Ok? Entonces, Dios nos ha dotado de capacidades que son inherentes para pensar y desarrollarnos en la vida. Claro. Así que tenemos que usar la razón para eso. Debido a la caída y la entrada del pecado, este proceso ha sido dañado, pero no eliminado. Por lo tanto, es preciso pensar que Dios está a la espera de que usemos nuestro intelecto, nuestros talentos en la vida, solo teniendo en cuenta que estos nunca serán lo suficientemente efectivos para basar nuestras vidas espirituales, crecimiento de santidad, crecimiento de práctica y decisiones eternas, dejando a un lado la palabra de Dios. Puede usar su razón siempre y cuando ésta no vaya por encima de lo que la Biblia dice. Exacto. Hoy en día la suficiencia de la Escritura está bajo ataque y tristemente ese ataque proviene de casi siempre, lamentablemente, de nuestras mismas iglesias. Técnicas mundanas de organización, métodos para atraer multitudes, entretenimientos, revelaciones no bíblicas, métodos para atraer multitudes, entretenimientos, misticismo, consejería psicológica, y todos declaran que la Biblia y sus preceptos no son adecuados o suficientes para vivir la vida cristiana. El argumento de hoy es: la Biblia no es suficiente. Necesitamos un poco más. Y empezamos a añadir técnicas psicológicas, técnicas sociales, misticismos. Empezamos a traer a la iglesia, empezamos a traer danzas, empezamos a traer banderines, empezamos a traer niñas haciendo movimientos hasta eróticos frente al altar. Empezamos a traer tambores, empezamos a traer luces tenues, empezamos a traer
humo por la iglesia. Empezamos a ver pastores vestidos con unas chaquetas elegantísimas y vestuarios que a veces son hasta de ejecutivos. Y son imposibles para nosotros alcanzar. No son. Entonces, el pragmatismo, que es eso se ve bien, vamos a traerlo a la iglesia. Eso se ve bien, vamos a traerlo a la iglesia. Eso es un error, porque hemos entonces dejado la Biblia a un lado para añadir cosas que no edifican la iglesia. El Señor Jesucristo dijo unas palabras muy tajantes. En Juan capítulo 10, verso 27, Jesús dijo lo siguiente: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Dónde escuchamos la voz de Dios? ¿En el apóstol? No. ¿En el salmista? ¿En el conferencista? ¿En la Yesenia Den? No. ¿En el Joel Austin? No. ¿En el otro? No. ¿En el otro apóstol? ¿En el otro profeta? ¿Dónde escuchamos la voz de Dios? La voz de Dios es todo lo que necesitamos oír y las escrituras son su voz. Dilo de nuevo. Su voz es todo lo que necesitamos oír y las escrituras son su voz. Entonces, todo lo que necesitamos para crecer en santidad y para glorificar a nuestro Señor son sus propias palabras, absolutamente suficientes. Mira, hermano, concluimos con lo siguiente. Yo tengo muchísimos comentarios bíblicos, como dije ahorita, y mi esposa también, y hasta regalo a nuevos creyentes y hermanos en la fe. Diccionarios bíblicos son extremadamente útiles. Yo no sabía que la palabra amor tiene como 4 definiciones en el griego. Y lo aprendí estudiándolo. Claro. Es necesario, porque usted va a encontrar la palabra amor en la Biblia. Pero usted sabe que la palabra amor en la Biblia tiene como algunos 4 definiciones diferentes. Inclusive hasta en nuestro idioma tenemos Por lo tanto, diferentes definiciones. La Real Academia Española, tiene un diccionario que nos ayuda a entender palabras que son complejas para nosotros. Claro. Por lo tanto, para entender la Escritura y todas sus profundidades, hay muchísimos recursos muy buenos de hombres muy fieles. Pero para crecer en piedad, fe, espiritualidad, santidad y práctica, usted solo necesita la suficiencia de la palabra de Dios. ¿Usted quiere escuchar a Dios audiblemente? Lea su Biblia en voz alta y escuchará a Dios hablarle a su oído. No necesitamos nuevas revelaciones, no necesitamos nuevas tendencias, nuevas promesas, nuevos pactos. Pacta con Dios para que Dios te bendiga. Nada de eso es necesario. Deposite su fe en el Dios creador y suficiente, y su suficiencia en la palabra será lo que usted necesita para crecer en fe y práctica. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Esperamos que haya sido de bendición a su vida, que sea de bendición a su vida. Al final de este video y en los comentarios en YouTube y en podcast, usted podrá encontrar el escrito de lo que acabamos de presentarle a ustedes, o el bosquejo. También es necesario hacer mención que estos escritos, muchos de ellos he obtenido de hombres de renombre como Miguel Núñez, MacArthur, como R.C. Sproul, como Wayne Grudem y otros comentarios bíblicos que nos ayudan a prepararnos para poder llevarle a usted palabra de Dios. Así que será hasta la próxima. Puede escribirnos, dejarnos sus comentarios, son bien recibidos. Y recuerden, nuestro email es didascoministries@outlook.com. Y también va a estar escrito en el comentario o en la descripción de este video y de este audio. Será hasta la próxima entrega de otro programa más de Ministerio Didasco. Le habló su hermano en Cristo y amigo Ángel Colón y Sorismar Reyes. Que la bendición, la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos y cada uno de ustedes. Les amamos en el Señor.